Buen día, vamos a presentar el proyecto de aula realizado para la materia de biotecnología, el cual constaba de un vino y de un reactor. Los integrantes son Estefanía Nieto, Valentina Izaza, Arturo Blandón, Juliana Zapata y Melissa Muñoz. El sistema aerobio, el cual es el fundamento de nuestro reactor, es un proceso del cual se da mediante la unión de la materia orgánica, los microorganismos aerobios y el oxígeno. Este se produce de forma natural todo el tiempo en los ríos, en los mares, pero también se ha adaptado de forma artificial en el tratamiento de aguas residuales por los humanos. El rendimiento de este sistema está determinado por la biomasa dividido el sustrato consumido, como se puede apreciar en la diapositiva. El resultado de este rendimiento va a informar la nueva biomasa formada y la cantidad de residuo que requiere el sistema. El sistema anaerobio, el cual es el fundamento de nuestro vino, es un proceso biológico en el cual se degrada materia orgánica. Este se da en ausencia de oxígeno estrictamente en sus últimas dos etapas. Este consta de cuatro etapas. Inicialmente está la hidrólisis, en la cual se degradan los compuestos orgánicos complejos, como lípidos, proteínas y compuestos inorgánicos. Son despolimerizados y se llevan a compuestos fácilmente degradables como ácidos grasos, aminoácidos y monosacáridos. Posteriormente está la acidogénesis. En este los compuestos solubles resultantes de la anterior etapa por acción de los microorganismos y las bacterias fermentativas dan como resultado ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono y en menor cantidad alcoholes y ácidos grasos volátiles. Posteriormente está la acetogénesis. En esta van a ser transformados por bacterias acetogénicas, obteniéndose como principales productos el hidrógeno, el dióxido de carbono y el ácido acético. Finalmente está la metanogénesis. En esta por acción de las bacterias metanogénicas, las cuales aparecen en el medio, eh, dan como producto la formación de metano y otros subproductos. Para realizar el reactor se utiliza un tarro de vidrio de 5 litros, motor, mangueras, materia orgánica, en este caso leche, comida para gato y ponimalta, piedras difusoras y agua. En el caso del vino utilizamos dos botellas, una de 3 litros y otra de 150 mililitros, un litro de pulpa de mango, mangueras, agua, silicona y azúcar. Bueno, entonces el proceso con el redactor empezó el día 4 de octubre del presente año. Ese día nos reunimos y unimos, valga la redundancia, los materiales para comenzar a construir el reactor. Tuvimos un primer inconveniente, el cual fue que el diámetro de las mangueras y el diámetro de las piedras difusoras era muy diferente. Había una de mayor diámetro que otra. Y la unión resultaba compleja de hacerla, porque a pesar de que era de mayor diámetro, pues no daba para que abarcara la totalidad de la otra manguera, para que de alguna otra forma se la chupara. Entonces lo que tuvimos que hacer ahí fue tratar de ampliar un poco más la manguera de mayor diámetro para poder realizar ahí la unión. Entonces esta ampliación la hicimos también con un corte, le hicimos un corte en V para poder conectar lo que vendría siendo la manguera con las piedras difusoras. Y listo, ese fue como el inicio del reactor. Ahí ya posteriormente le dimos comienzo a lo que vendría siendo la aireación del agua y le dimos la primera comida, que la comida consistía de leche, ponimalta y comida de gato. No necesitamos de muchos días para empezar a ver cambios. Los cambios los empezamos a ver a los pocos días, que fue cuando empezó a salir como una lama, una especie de lama en la superficie y logramos ver mucha sedimentación, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue que en conjunto tomamos la decisión de diluir más la comida, diluir más los materiales líquidos de la comida, lo cual era pues lo que vendría siendo la leche y la purimalta. Entonces haciendo este proceso vimos que disminuyó un poco lo que vendría siendo la lama
pero teníamos todavía mucha acumulación de espuma generada pues por la leche. Entonces lo que hicimos fue que disminuimos la cantidad de leche que le estábamos dando de comida a nuestro reactor y hasta llegar al punto de dar solamente ponimalta. Bueno, entonces en los días posteriores al suceso que describí anteriormente, a lo que nos estaba sucediendo pues al inicio del reactor, empezamos a ver fue el nacimiento de un hongo. Empezamos a ver el nacimiento de un hongo y también veíamos sedimento en lo que vendría siendo todo el reactor. El olor que el hongo generaba no era un olor pues fétido que molestara, pero tampoco era un olor agradable. El color del reactor fue tornándose cada vez más café y empezamos a ver que el hongo cada vez crecía más. Entonces volvimos a adicionar lo que vendría siendo la leche en la dieta del hongo, en la dieta del reactor, perdón, para eliminar lo que vendrían siendo las natas, para evitar que se nos formaran natas en el reactor. Después tuvimos que disminuirle un poco la concentración a lo que venía siendo la leche, porque en los días posteriores empezamos a sentir nuevamente olor fétido. Entonces disminuimos la concentración de leche para que la concentración no fuera mucha. Lo que hacíamos era que la diluíamos en agua. Una vez vimos que el hongo se estaba apoderando pues de una extensión, de cierta extensión del reactor, consultamos pues con el docente y el docente nos dijo que no había inconveniente en retirarlo. Entonces en conjunto también tomamos la decisión de retirarlo. En los últimos días ya comenzamos a darle un significado a lo que vendría siendo el bulking, porque empezamos a notarlo en nuestro reactor. Pues empezamos a ver acumulación de biomasa y se empezó a formar burbuja gruesa, ¿cierto? Y como sabemos, cuando tenemos estos dos factores, lo que esto nos indica es formación de formación de bulking. Entonces le cambiamos la dieta, volvimos a dar solamente ponimalta con baja concentración, es decir, ponimalta con diluida en una buena cantidad de agua, para así también disminuir el olor fétido que nuevamente estaba apareciendo en nuestro reactor. Una vez hicimos esto, notamos varios cambios pues en el reactor, no todos muy positivos, entonces decidimos limpiarlo y adicionar comida completamente nueva, porque el olor también se estaba apoderando de alguna manera del producto que nosotros estamos realizando. Cabe resaltar que cuando retiramos el hongo que mencioné anteriormente, hicimos purga. Ese mismo día decidimos hacer purga en nuestro reactor. El olor al final en definitiva no logramos aplacarlo mucho, entonces decidimos continuar con la dieta que le llevábamos, pero con los ingredientes bastante diluidos, es decir, leche en baja concentración, ponimalta en baja concentración, y realizamos purga por el que el olor era demasiado fuerte. Entonces el último día antes de llevar el reactor al laboratorio, el olor se intensificó muchísimo más. Entonces ese día decidimos alimentarlo solamente con comida de agua y malta en baja concentración, es decir, malta diluida pues en agua. Y anexamos pues acá en la presentación lo que es ya haciendo la foto del clarificado que obtuvimos antes de que el reactor empezara a someterse a esos cambios tan marcados que acabé de describir anteriormente. Bueno, para la elaboración del vino, como se dijo anteriormente, se utilizaron 2 botellas de diferente tamaño y 2 conexiones con mangueras. El mayor problema que se presentó a la hora de la elaboración fue sellar las conexiones debido a que intentamos con diferentes pegantes y muchos no funcionaban debido a que se presentaban fugas. Pero ya luego usando algunos empaques para las tapas de las botellas e intentando con pegantes como silicona fría y silicona caliente, la cual fue la más efectiva, se pudo sellar el vino correctamente. Los cambios más significativos se dieron fueron los primeros días. Por ejemplo, la levadura en un inicio no reaccionaba rápidamente, entonces permaneció suspendida por aproximadamente 2 días. Y como se logra ver en la imagen 3, se generó o se creó una capa gruesa donde se podía ver que no estaba tan líquido como el fondo. Y se supuso que se estaba reaccionando la levadura con la otra parte del vino. Ya luego en la imagen 2 podemos observar cómo los gases inflaban la bomba, y para este ejercicio lo que hicimos fue establecer un radio de 3 centímetros para poder con esto tomar la cantidad de CO2.
Con el paso de los días, la levadura se disolvió. Entonces, cuando sucedió esto, se formó una capa de espuma, como vemos en la primera imagen de esta diapositiva. Esta capa de espuma solo duró 2 días y luego el vino pues tomó un aspecto uniforme y no cambió luego del día 8 aproximadamente. Entonces, para saber si estaba correcto o no y si se estaba dando el proceso de fermentación, en diferentes momentos se tomaron muestras donde se podía evidenciar la fermentación precisamente en el sabor que iba tomando el vino, ya que en un inicio era más azucarado y ya luego pues se podía notar como un poquito más amargo, donde concluimos que se estaba llevando a cabo correctamente la fermentación. Para los resultados obtenidos en el laboratorio para el reactor, pues tuvimos una de QO muy alta que fue de 14.666.33 miligramos por litro, lo que podemos deducir que pues fue causado por la alta carga que pusimos de leche. Aunque pues hicimos purga, intentamos diluir la leche tiene mucha carga orgánica y al parecer pues sobrecargamos al reactor de ella. Entonces por eso pues como la concentración de la de QO tan alta. En los sólidos suspendidos tuvimos un número bueno de 60 mililitros por litro, pero pues en la imagen podemos observar que en su mayoría son como natas de la leche. Los sólidos totales fueron de 0.2501 gramos. La conductividad fue 1754 microsiemens por centímetro y en el pH fue 4.99, lo que nos da pues también como una alerta roja porque el reactor debería tener un pH de 7.5, mucho más alto que 4.99, que sería un pH característico de un reactor anaerobio, no un reactor aerobio como el que realizamos. Y esto se pudo causar seguramente porque el frasco que utilizamos para el reactor era muy grande y pues el motor y las bombas aireadoras no alcanzaban a airear y a oxigenar todo el frasco por completo. Bueno, las observaciones que realizamos en el microscopio en su totalidad, pues observamos solamente bacterias, no observamos protozoos como lo deberíamos haber hecho, sino bacterias, porque como ya sabemos del pH, el ADQO y todo eso, nuestro reactor tenía muchas partes anaerobias y fermentó. Lo que vimos fueron cocos, hongos, también vimos hifas y bacilos. ¿Cómo conocemos los bacilos? Son distinguidos por fermentar la lactosa. Y como ya lo mencionamos anteriormente, nos excedimos con la carga de la leche. Entonces, lo que pudimos ver en su totalidad, como lo dije, solamente fueron bacterias. Las ramificaciones que están señaladas en el microscopio son las hifas, los punticos que logramos ver pueden ser cocos y los punticos morados son hongos. También vemos unos palitos alargados, que esos ya serían los bacilos. Ya pasando a los resultados que obtuvimos en el laboratorio, pero para el vino, el pH nos dio de 3.5, lo que estaría bien porque tenemos un rango de pH en este sistema de 3 a 4 y nos dio 3.5, lo que estaría óptimo. En la densidad que sería el grado de alcohol que tiene nuestro vino fue de 4.5, lo que estaría perfecto, y en grados Brix nos dio 4.3, pero no podemos decir si bajó mucho o bajó poco el azúcar porque no tenemos un grado de referencia. Y en esta tabla ya podemos visualizar el tiempo que tardan los gases en inflar la bomba por día. Como podemos observar, en el primer día se demoró muy poco tiempo en inflar la bomba, fueron solamente 10 segundos. Y mediante pues pasaban los días, se demoraba más y más, 60 en el quinto día, y ya para el sexto día no se realizaba porque pues la bomba ya no se inflaba, ¿cierto? Y esto nos quiere decir que la fermentación se estaba realizando en los primeros días correctamente. Para concluir con nuestro proyecto, se logró evidenciar que la alimentación del reactor en cuanto a cantidad y composición influyen de manera importante en el crecimiento y metabolismo microbiano que va creciendo dentro de este mismo. En nuestro caso, para el reactor, la purga no fue suficiente y tuvo fallas en la aireación, la cual debía ser permanente
y esto influyó en la formación de hongos y crecimiento de bacilos. En relación al pH del reactor, el cual al momento de desmontar era de 4.99 y este debía ser cercano a la neutralización por tratarse de digestión aerobia, y las causas de esta acidez básicamente se deben a los problemas de aireación, lo cual ocasionó fermentación en el reactor. Y con el vino se logró tener una buena fermentación, lo cual está evidenciado por el pH, olor y el porcentaje de alcohol que contiene este mismo. Muchas gracias.